La tesis doctoral titulada El nexo agua, energía, alimentación, tendencias, intercambios e implicaciones para energías estratégicas, presentada por la investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, Beatriz Mayor Rodríguez, ha obtenido el premio Accessit Tesis Doctoral 2016, otorgado por la Cátedra Aquae de Economía del Agua, UNED Fundación Aquae. Hoy, Beatriz Mayor nos va a acompañar para acercarnos de nuevo al ámbito del estudio e investigación del agua, que se impulsa desde la cátedra y de cuya divulgación nos hacemos eco también en el programa de radio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. En particular, vamos a hablar con ella de su tesis doctoral y de las principales conclusiones y recomendaciones que aporta para el estudio del agua. Muy buenos días, Beatriz Mayor. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar por el título, que ya nos pone sobre la mesa un concepto que está ganando importancia, como usted dice incluso en la presentación, en estos últimos años. El nexo agua, energía, alimentación, que también se conoce por las siglas AEA, y la necesidad de expandir su conocimiento e identificar sus retos. Pues efectivamente, durante este nexo ha existido siempre, porque de alguna manera pues los cultivos siempre han necesitado agua para crecer y bueno, la energía que se obtiene mediante las norias en los ríos para, por ejemplo, mover molinos se lleva utilizando desde hace muchísimo tiempo, pero es verdad que en los últimos años, debido a distintos eventos que han tenido lugar, como por ejemplo el caso de la sequía que hubo en 2003, que hizo parar plantas de producción térmica en Francia, porque no había agua para refrigerarlas, han hecho que la comunidad científica y la comunidad industrial también, que es quizá la que en aquel caso se vio más afectada, se planteen de nuevo la importancia de estas interacciones y de entenderlas sobre todo. Entonces, pues la importancia de estos tres factores radica en que están conectados entre sí, son interdependientes de alguna manera. Y bueno, pues sabemos que hace falta agua para producir energía, hace falta energía para depurar el agua, para distribuirla y hace falta agua para generar alimentos, con lo cual hay una serie de conexiones ahí que es necesario entender para poder gestionar los tres recursos de manera primero sostenible, después eficiente y pues hacer una buena gestión de ellos, ¿no? Entonces, de ahí ha sido un poco la importancia que se está prestando ahora mismo mucha atención a nivel científico, en la comunidad científica, hacia entender todas estas interrelaciones para poder tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones de gestión. ¿Por qué, Beatriz Mayor, vamos a hablar de la tesis, del inicio, de la idea? ¿Por qué elige este campo de investigación o este tema? ¿Y había trabajado ya anteriormente en cuestiones relacionadas con el agua? Mi formación ha sido desde el principio en ciencias ambientales primero, luego me especialicé en temas de agua, pero realmente en la parte de las interrelaciones agua-energía yo entré en contacto cuando empecé a trabajar en un proyecto que tenía la empresa de Repsol. Se llamaba el proyecto Heredera y este proyecto pues quería estudiar todas las relaciones que rodean a la energía, que es el campo en el que ellos trabajan, para poder entender mejor pues todo el sistema e incorporarlo en su toma de decisiones a nivel empresa. Entonces, pues yo empecé a trabajar en ese proyecto llevando el tema del agua y así fue como surgió la idea de hacer una tesis doctoral concretamente sobre este tema. Vamos a hablar de algunos de los conceptos y técnicas que usted menciona a lo largo del trabajo. Por ejemplo, la fracturación hidráulica o fracking, la macro o minohidráulica, desarrollos hidroeléctricos masivos. Bueno, técnicas que pueden ser desconocidas para muchos y algunas de ellas, como por ejemplo el fracking, tienen un gran calado social. Vamos a explicar quizás las que usted considera y trata como más importantes dentro de su trabajo. Pues, en las que me centro más realmente son aunque toco todas, porque mi trabajo empieza con un análisis de tendencias tecnológicas y va un poquito por todas, pero efectivamente luego me centro más en la fractura hidráulica y la hidroeléctrica. Entonces, la fracturación hidráulica o fracking es una técnica que consiste en extraer el gas llamado no convencional, no porque no sea gas como el gas natural convencional, sino porque está depositado debajo de la tierra en unas capas más profundas y de una manera más difusa, con lo cual su extracción es más complicada. Entonces, para poderlo extraer se ha desarrollado
desarrollado esta técnica que consiste en una perforación vertical o un pozo, igual que en el caso del gas convencional, pero después llega un momento en que deja de ser vertical y pasa a ser una perforación horizontal, se meten las capas en las que está almacenado este gas y genera pequeñas descargas eléctricas que fracturan la roca y permiten que este gas fluya hacia arriba. Entonces estas descargas eléctricas, que no dejan de ser como pequeñas explosiones, pues son los que están generando mucha controversia porque, ha habido casos de terremotos en Estados Unidos. Entonces, pues esa es la técnica de fractura hidráulica. Luego la técnica de hidroeléctrica es yo llamo aquí mini macrohidroeléctrica, lo que hace referencia, la macrohidroeléctrica son las grandes presas que todos conocemos, de las que se genera energía hidroeléctrica. La mini hidroeléctrica son pequeñas centrales que en lugar de utilizar una presa, generalmente lo que hacen es derivar agua lateralmente del río, parte del flujo lo derivan a un canal pequeño que mueve un molino o una turbina como en las grandes y luego lo vuelven a llevar al río. Son más chiquititas y generalmente luego el concepto de desarrollos masivos no es que sea un tipo de tecnología, simplemente es como ha pasado en tantos ríos españoles que se han puesto tantísimas centrales que al final pues es una tras otra de manera como una cascada a lo largo de todo el río. Y luego el tema de los biocombustibles, pues los biocombustibles hay lo que se llama diferentes generaciones, que no deja de ser el tipo de material que utilizas como biocombustible. Los biocombustibles de primera generación se llama así a los que utilizan cultivos, por ejemplo el cultivo de maíz o cultivo de soja, que después se quema y eso es lo que se llama biocombustible de primera generación. Los de segunda generación son principalmente residuos de la agricultura o otro tipo de materiales que son orgánicos pero no están vivos, por así decirlo, son restos. Los de tercera generación son los que han utilizado algas y microbacterias como combustible. Y pues esos son los tres tipos. Y yo creo que esas son las más, digamos, raras, ¿no?, que puedo utilizar, porque todo el resto de tecnologías son más conocidas por todo el mundo, son pues la eólica, la solar, las convencionales de alguna manera. Beatriz Mayor, vamos a hablar ya de los objetivos que se ha planteado en su tesis y cómo los ha abordado. Una primera cuestión ha sido el estudio de tendencias a futuro en el nexo, del que hablamos al principio, que da título a su tesis, agua, energía, alimentación. A partir de una encuesta Delphi, ¿cómo ha planteado esta primera cuestión, este primer objetivo? Pues efectivamente el primer paso que quise dar en la tesis era hacer un análisis de las tendencias en distintos aspectos de este nexo y concretamente fijándome un poco en temas de seguridad hídrica, seguridad energética y seguridad alimentaria. Entonces, pues esta técnica Delphi es una técnica que se utiliza en estudios sociales, de alguna manera, que consiste en hacer entrevistas a expertos en el tema, preguntándoles sobre la evolución que ellos esperan para ciertas variables sobre las que tú les preguntas a horizontes futuros. Y esta técnica lo que te permite es hacer una, digamos, predicción, pero en vez de basada en modelos matemáticos, que es lo que se suele utilizar para predicciones a futuro, basada en el conocimiento experto de los seres humanos, por así decirlo. Entonces, pues lo que yo hice fue plantear las preguntas sobre aspectos dentro del nexo energía-alimentación donde hay más incertidumbres, son menos conocidos o hay más duda de cómo puedan evolucionar, y preguntar a una serie de expertos españoles se eligieron 15 concretamente y se les mandó este cuestionario sobre cómo veían estas tendencias ellos a futuro. Beatriz Mayor, según esta encuesta Delphi, los entrevistados, ¿qué tecnologías o técnicas perciben como las que tienen mayores riesgos o potenciales impactos en el futuro? Pues yo les pregunté sobre dos tipos de impactos cuantitativos sobre la cantidad de agua disponible y impactos sobre la calidad de agua. A nivel de cantidad de agua, las tecnologías energéticas que ellos veían más problemáticas eran los biocombustibles, por la gran cantidad de agua que es necesaria para generar los cultivos que luego se queman para producir energía,
Y luego la fracturación hidráulica, porque es una técnica que requiere mucha agua. Si bien es verdad que bueno, como no se trataba de una técnica que todavía está implantada en Europa y sobre la que se sepa mucho, digamos, se tomaba un poco con precaución, porque el mayor problema de esta técnica es que hay bastante poco conocimiento todavía sobre ella. A nivel de calidad, las tecnologías que ellos identificaron como más posiblemente problemáticas eran de nuevo los biocombustibles de primera generación por el tema de los nitratos y todos los pesticidas y elementos químicos que se utilizan en la agricultura para los cultivos, sobre todo cuando se haga de una manera masiva, y de nuevo la fractura hidráulica por las posibles implicaciones que pudiera tener sobre la calidad de agua, aunque de nuevo esto todo es un poco a nivel conjetura, puesto que todavía no está muy claro qué problemas sobre el agua puede dar esta técnica. El segundo objetivo ha sido el desarrollo de una metodología de análisis que ha aplicado al caso de la cuenca española del Duero. Su trabajo, entre otras cuestiones, aporta luz sobre deficiencias de coordinación e integración política y de algunos conflictos derivados, como por ejemplo sobre el precio de la electricidad. Efectivamente, el segundo objetivo de la tesis era desarrollar algún tipo de, una metodología para poder hacer análisis de estas interrelaciones, porque, como he dicho antes, una de las cosas sobre las que se está poniendo mucho hincapié es el entender estas interrelaciones y qué efectos tienen a nivel gestión en un sitio concreto, y yo cogí como caso de estudio la cuenca del Duero para hacer un análisis, pensar cómo se podría analizar esto sistemáticamente y ver y entender la realidad y sacar conclusiones para mejorar la gestión. Entonces propuse una metodología basada en tres pasos. Estos pasos eran analizar primero los intercambios de recursos, la energía para el agua, agua para la energía y demás, después analizar el nivel de integración política y coordinación, y después ver qué conflictos surgían y cómo poderlos solucionar. Y sí que se vio que en este caso de la cuenca del Duero, aunque se veían bastantes avances a nivel por parte de las confederaciones, por ejemplo, para integrar nuevos aspectos energéticos y en la agricultura siempre han estado más cercanos con ella, porque el agua que se utiliza para el regadío la gestionan las confederaciones, pero quizá a nivel energético pues tener más este tipo de aspectos en cuenta a la hora de la gestión. El tercer objetivo ha sido el análisis en detalle de las implicaciones agua-energía de dos tecnologías energéticas de las que hemos hablado hace un momento, la hidroeléctrica y la fracturación hidráulica, a partir del desarrollo de dos casos de estudio. El primero, de nuevo, en la cuenca del Duero, en la que hace una evaluación de las contribuciones versus impactos de la macro o mini hidráulica a la seguridad energética e hídrica. Sí, en este caso lo que queríamos comparar es en el caso del Duero es uno de estas cuencas españolas en que realmente se ha hecho un desarrollo de hidroeléctrica muy grande. Hay muchas presas, tanto para la producción macro, grandes presas, como muchas centrales hidroeléctricas pequeñas. Entonces, pues este objetivo surgió un poco de conversaciones con ellos en el Duero, en el que, pues hablando con uno de los técnicos allí, comentaban que realmente no sabían muy bien, y ellos se preguntaban si realmente no llegarían a estar haciendo las centrales pequeñas incluso un mayor impacto que las centrales grandes, debido al grandísimo número que hay, porque estamos hablando de unas 2.000 pequeñas presas o pequeñas centrales frente a lo mejor 20 presas grandes. Entonces, pues me planteé este objetivo, el analizar comparativamente lo que es todo el desarrollo de grandes centrales y el de pequeñas centrales, las contribuciones que tenían en producción agregada de energía y pues almacenamiento de agua para suministro y demás, frente a los impactos que podían generar, para lo que seleccioné una serie de indicadores de impacto de distintos tipos y hacer una comparación, y este fue un poco el objetivo. ¿Y cuáles son las principales conclusiones en este tercer objetivo y en este análisis en el caso de la cuenca del Duero? Pues las principales conclusiones que vi es que a nivel contribuciones de agua y de energía, las grandes presas o grandes centrales hidroeléctricas que van asociadas a grandes presas tenían un mayor nivel de contribución, puesto que la generación energética era el 90% del total,
y la capacidad de almacenamiento de agua que tienen permiten el abastecimiento de tanto a nivel de regadíos como a nivel municipal. Y luego a nivel de impactos, pues a nivel macro, digamos, impactos absolutos, las grandes centrales tenían un mayor impacto por su tamaño en la zona concreta donde estaban situadas. Sin embargo, a nivel relativo, es decir, impacto por kilovatio hora generado, las pequeñas hidroeléctricas tenían un mayor impacto debido a lo extendidas que estaban y el efecto acumulativo que tenían. Y esto es que en algunos ríos puedes tener hasta 15 centrales pequeñas seguidas, que todas tienen, si no una gran presa, sí tienen que tener algún dispositivo que permita, están asociadas a pequeños diques que sí que ralentizan el agua en cierta manera. Entonces lo que hacen es que este río, que tiene tantos bloques de parada del agua, en muchos casos el agua casi se estanca. Entonces tienes un río que casi tiene muchos laguitos todos seguidos. Y esto tiene implicaciones en temas de calidad de agua, en temas de cambio de la dinámica del río también, de la dinámica fluvial. Así que, digamos, mi conclusión era que realmente lo que se debería hacer es tratar de optimizar los diseños, ¿no?, de infraestructuras de generación de energía, de forma que se trate de sacar el mayor beneficio de producción energética con el menor impacto. Y esto, de nuevo, requiere más coordinación e integración política, más investigación. Bueno, no sé hasta qué punto es, en este caso, coordinación como planificación. Es un tema difícil porque pues en fin, al final tienes que lidiar, o los que dan las concesiones, que son las confederaciones, tienen que lidiar también pues con las empresas que les piden las concesiones. Pero bueno, pues es una cuestión de tratar de optimizar, de tener un poco esa es la palabra que a mí me ha salido como clave, optimizar lo que se haga. El segundo caso de estudio, que dentro de este gran tercer objetivo, le ha permitido analizar las posibles implicaciones para la seguridad hídrica de la fracturación hidráulica y ha comparado los casos de Texas en Estados Unidos y de España. ¿A qué conclusiones llega o qué recomendaciones en esta parte de trabajo? Pues la conclusión realmente es que el conocimiento está cogido con pinzas. Aquí en España, desde luego, España y en Europa en general, porque todavía no se ha empezado con esta técnica, pero en Estados Unidos, donde llevan muchos años realizándola, también está un poco con pinzas, por varias razones. La primera conclusión ha sido que, y eso ya lo han visto allí, esta no es conclusión mía, es conclusión de la EPA, que es la Agencia Ambiental estadounidense, sacó un informe en el que concluían o habían comprobado que la mayor parte de los problemas que ha habido, hasta 2012, que fue cuando salió este estudio, no eran tanto de fallos de la técnica o de problemas de que la técnica sea muy intrusiva, sino de que había sido mal aplicada. Eran fallos humanos, fallos de que se habían dispersado los fluidos a nivel de superficie y fallos de mala praxis, por así decirlo. Entonces, realmente el conocimiento en los efectos de esta técnica en distintos frentes en los que realmente tiene un potencial impacto todavía está desarrollándose y está por publicarse. Ha habido descubrimientos a lo largo de estos 3 últimos años, pero todavía no está claro el discurso de hasta qué punto es culpa de la técnica, hasta qué punto es culpa o depende de dónde la implantes, porque esa es otra cuestión importante. En el caso de las cuencas estadounidenses, por ejemplo, de las cuencas sedimentarias donde se generan estos recursos de gas, son muy diferentes al caso que tenemos, por ejemplo, en España, de nuestras cuencas. La profundidad a la que están es diferente, el tipo de terreno por el que pasan es diferente. Entonces, realmente, ¿cuál es la conclusión? Pues las conclusiones a las que yo llegaba es que hay que estudiar muy a fondo las condiciones que tú tienes en el lugar donde las vas a implantar para saber
cuáles son las mejores prácticas que tienes que aplicar. Eso por un lado. Por otro lado, aplicar las mejores tecnologías disponibles. Desde el principio del desarrollo de esta técnica se ha ido variando la tecnología y aplicando mejoras, y es importante utilizar las tecnologías más últimas, más óptimas, y las mejores prácticas a la hora de aplicarlas. En Estados Unidos se han desarrollado incluso ya manuales para las empresas que realizan estos trabajos sobre cómo es la mejor manera de aplicarlas. Y luego el hacer un monitoreo constante de cómo están, de la calidad de las aguas. Si tú pasas por un acuífero, monitorizar primero, antes de pasar por el acuífero, qué calidad de agua tienes, y cuando vas haciendo la técnica, cómo va variando esa calidad del agua para detectar posibles problemas y actuar a tiempo. Yo precisamente lo que quería cuando tomé este tema, de hecho yo me fui allí a Estados Unidos a estudiar el tema en el propio lugar, era, digamos, sacar lecciones aprendidas de allí y transmitirlas aquí para no repetir los errores que se hubieran hecho allí en un caso de implantación en España. Pero en España ahora mismo el tema está absolutamente parado. Aquí no se ha hecho fracking todavía y está por ver que se vaya a hacer. Y allí en Estados Unidos esos aspectos que usted resalta de monitorización, por ejemplo, ¿sí se están haciendo? Ellos no los hacían. O sea, una de las cosas que ellos que se han dado cuenta es que allí ellos sí que tienen, por supuesto, un sistema de medida en muchos acuíferos de la calidad del agua, pero para el tema del fracking no lo estaban aplicando. Incluso en algunos lugares los problemas que han tenido es que no sabían qué estado de calidad del agua tenían antes de realizar la técnica, que esta técnica lleva allí 10 o 15 años o incluso más ya desarrollándose. Entonces no tenían datos de calidad del agua previos, con lo cual a posteriori ellos han descubierto allí una contaminación de agua en un determinado acuífero, por ejemplo, pero no saben si realmente ha sido la técnica del fracking el que lo ha causado o ese acuífero ya estaba contaminado previamente. Entonces, ese tema de la monitorización, allí han sacado esa conclusión de que nos tenemos que aplicar nosotros a nosotros mismos esta necesidad de realizar una monitorización mucho más constante. Bueno, ya sabemos que cuando alguien realiza una tesis doctoral es el mayor experto en ese momento en su campo de estudio, uno de los mayores expertos y conocedores. Por eso nos interesa mucho, ya rápidamente, Beatriz Mayor, preguntarle por las conclusiones y sobre todo por las recomendaciones que hace usted a partir del trabajo que ha realizado, de su tesis doctoral. Pues bueno, las principales conclusiones que yo saqué, a pesar de era un poco complicado porque he tocado muchos frentes, pero bueno, por hacer un resumen, a nivel del nexo, una de mis conclusiones fue que aunque la tecnología hay mucha tecnología disponible y es un elemento muy importante a la hora de abordar los retos que supone gestionar bien los recursos, la tecnología no es el único medio ni quizás el más importante, sino que hay muchos aspectos sociales, institucionales, de coordinación y de gobernanza que pueden tener el mismo o incluso un mayor impacto que las soluciones tecnológicas a la hora de resolver estos problemas. Una segunda conclusión que saqué del análisis de tendencias que hice es que hay que tener mucho cuidado con las energías de estas que se llaman bajas en carbono, que parece que todo es vamos a tender a la economía baja en carbono y las soluciones energéticas bajas en carbono, porque algunas de estas soluciones, como por ejemplo los biocombustibles de los que hemos hablado antes, se consideran tecnologías bajas en carbono, pero no son bajas en consumo de agua. Entonces, esas tecnologías para reducir la huella de carbono en determinadas zonas, si tienen problemas de agua, no son la mejor solución. Entonces el carbono es importante, pero no tiene que ser la única variable que se tenga en cuenta para la sostenibilidad, sino también el tema del agua es un tema muy importante. Luego, que las energías renovables de baja huella hídrica, que son la eólica y la solar, pues tienen una importancia muy muy grande, porque además de ser renovables, de ser energías limpias, son energías que tienen muy bajo impacto o nulo en tema de consumo de agua y de efectos sobre la calidad del agua, con lo cual tienen un potencial para generar como solución sostenible para la generación energética muy grande.
y que es muy importante la optimización y eficiencia de los recursos energéticos, tanto a nivel de utilización de tecnologías como de buenas prácticas y prácticas de operación. Esas, son unas conclusiones un poco macro, pero así un poco generales de todo el análisis conjunto que he hecho. Y luego, a nivel de recomendaciones, ya más específicamente para el caso de España, pues las principales recomendaciones que yo aporto es, esto es en el caso de España y en el caso de todas, una mayor comunicación y coordinación a nivel institucional entre los sectores del agua, la energía y la alimentación para poder generar una planificación, sobre todo a nivel de infraestructuras, más informada y que no dé lugar después a impactos o efectos no deseados. Luego, la importancia de realizar análisis previos y posteriores al desarrollo de infraestructuras. Esto es aplicable a cualquier tipo de infraestructuras, pero concretamente también a las de agua, energía y agricultura, como puede ser, por ejemplo, el caso de los regadíos, la modernización de regadíos. Tú los planteas con unas expectativas de ahorros de agua, de ahorros energéticos, y después es importante que se haga una evaluación de qué ahorros de agua o qué resultados has obtenido después de su implantación, y aunque parezca una cosa muy obvia, muchas veces no se hace. Luego otra recomendación que yo realizaba, y esta tesis es de finales del 2015 y ya ha habido estudios que han empezado a abordarlo, es realizar una evaluación de la huella energética de los regadíos en España. Esto ya está, de hecho, una compañera mía del Observatorio del Agua, Bárbara Vilarts, ha hecho un estudio con la Fundación Canal en que hacía una evaluación de la huella energética precisamente del regadío en España. Y pues esa recomendación daba yo también. Y luego la recomendación más importante de siempre, la importancia de la monitorización en el caso de la concreta de la fractura hidráulica sería muy importante. Monitorización de la calidad del agua, de la utilización del agua y cuantificación, porque cuando tú mides el estado de los recursos eres capaz de actuar a tiempo. Bien, pues muchísimas gracias. Un placer hablar con Beatriz Mayor, doctora en Ciencias Geológicas, si no me equivoco, en Geología. Sí. Ha obtenido el premio Accessit Tesis Doctoral 2016 que otorga la Cátedra Aquae de Economía del Agua, UNED Fundación Aquae, por su tesis titulada El nexo agua, energía, alimentación, tendencias, intercambios e implicaciones para energías estratégicas. Enhorabuena por su trabajo y también por este premio y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.